semanas de haberme convertido al Señor, de haber conocido de Él. Y el Espíritu Santo me bautizó así, adorándole. Yo sentía que alcanzaba el techo. Y cuando menos sentí, yo no tenía control de mi lengua. Yo sentía que un fuego entraba por mi cabeza y recorría todo mi cuerpo. Ese era el Espíritu Santo de Dios. Yo nunca lo había experimentado. El Señor me alcanzó hace 21 años. Y Él me ha llevado de gloria en gloria y de aumento en aumento. Y hoy le traigo un mensaje de parte de Dios. He estado orando por este evento. Estaba yo en México ministrando en una conferencia de damas en la Sierra de Puebla. Estaba ministrando 120 mujeres cuando me manda mi esposo el mensaje que había esta invitación. Y le dije, déjame orar. Si el Señor me envía, voy. Así que estoy aquí porque el Señor me trajo. Y usted también está aquí porque el Señor la trajo. Amén. El tema de esta noche se titula Jehová cumplirá. Diga, Jehová cumplirá. ¿Y qué es lo que el Señor va a cumplir? Su propósito en mí. La conferencia o el evento se titula Edificando Mujeres con Propósito. Usted y yo somos mujeres con propósito. Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre y Él ya tenía un plan trazado para su vida y para la mía. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. ¿Sabe? A mí me tocó llorar muchas lágrimas. Quiero decirle que yo me casé a la edad de 13 años y a los 14 yo tenía a mi niña en mis brazos. Y me tocó llorar lágrimas que en su momento yo sentía que eran injustas. Porque viví 12 años de abuso emocional, físico, sexual, como todo lo que usted se imagine. Fueron 12 años que yo sufrí eso. Pero de ahí el Señor me rescató. 3 veces estuve a punto de quitarme la vida. Porque yo no había entendido que Dios me había creado a mí con un propósito. La primera vez que traté de quitarme la vida fue a los 16 años. Pero ahí el Señor tuvo misericordia de mí y no permitió que pereciera. Quiero llevarla a Salmo 138:8. Y sí, saque su libreta porque sí va a ser necesario que usted se lleve notas de esta exposición de la palabra. Leemos todas juntas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138:8. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, estamos delante de tu presencia. Señor, te hemos adorado, hemos podido sentir el mover de tu Espíritu Santo. Señor, tocando cada vida, preparándonos, Señor, para este momento a donde nos toca, Señor, guardar silencio y escucharte a ti. Padre, este momento donde venimos a escudriñar el consejo de tu palabra, esa palabra que es más poderosa que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, sea tu palabra la que vaya y haga el propósito para el cual tú la envías en esta noche. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y tendremos cuidado de darte a ti la gloria, la honra, la majestad y el reconocimiento, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Edificando mujeres con propósito. Nosotras, nuestra naturaleza, como Dios nos creó, somos mujeres edificadoras. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Dios nos dio a nosotros la facultad de edificar.
Dios nos dio a nosotros la confianza de poder edificar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros esposos, la vida de nuestra familia, de impactar nuestros vecindarios, nuestro trabajo, nuestra iglesia. Y suena como mucho, ¿verdad? Y sí es mucho. Decía mi hermana al principio del servicio, aquí venimos a recargar fuerza, porque es mucho lo que Dios nos ha confiado. Quiero decirle que desde el principio Dios nos creó a nosotras como ayuda idónea. Y no porque los hombres no pudieran con la carga, no, sino porque Dios a nosotros nos dio algo muy especial. Cada una tiene una sensibilidad, cada una tiene un detalle. Aquella que pone el mantel, la servilleta cuando le sirve de comer a su esposito, espero que sea así. Que le pone el vaso de agua con amor, que le plancha su ropita con cariño. Eso solo Dios lo hace, porque hay veces que no dan ganas de hacerlo. Pero Dios nos creó así, con esa naturaleza tan especial para ser ayuda idónea. Y quiero decirle, ¿cómo vamos a entender nosotros nuestro propósito? Vamos a entender el propósito primero. La definición de propósito dice así: es una determinación firme de hacer algo. Por ejemplo, me he hecho el propósito de comer menos para bajar de peso. Eso es algo muy típico entre nosotras, ¿verdad? Especialmente a principio de año. A veces tendemos a hacer una lista de propósitos, que yo no sé a este punto si la cumplimos, ¿verdad? Pero ese es otro tema, no le vine a hablar de eso. Es un objetivo que se pretende alcanzar. Una mujer con propósito es aquella que ya ha encontrado su lugar en Dios, ya conoce su identidad en Dios y está segura de dónde viene, qué hace aquí y para dónde va. Esas son 3 preguntas que el ser humano se hace constantemente. ¿De dónde vengo? Porque hay gente que dice que proviene del mono. No, yo no. A mí el Señor me hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo que me dice la palabra. Otra gente cree que somos resultado de una explosión. Y bueno, hay creencias, pero nosotros tenemos la palabra viva y eficaz que es verdad. Y nos dice a nosotros que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, y eso usted lo encuentra en Génesis 1:27. Ahora, todas fuimos hechas creación de Dios, como las plantas, como los animales. Ahora bien, ¿qué soy ahora? Hija de Dios. Y ahí hay una gran diferencia, porque todos podemos decir que somos hijos de Dios, pero de acuerdo a la palabra, que usted la va a encontrar en Juan 1:12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos creación. Yo caminaba sin Dios y sin esperanza. Yo caminaba cabizbaja. Era tímida para hablar. Me temblaba la voz. Mi rostro yo sentía que se ponía rojo cuando yo hablaba en público, porque no había encontrado mi identidad en el Señor. Tenía una autoestima por los suelos, ¿saben? ¿Saben que yo me miraba al espejo y pensaba que era fea? Digo, ahora sé que soy la niña de los ojos de Dios y que Dios no comete errores. Si a Él le plació hacerme mi pelo colocho o chino, yo soy de México, gloria a Jesús. ¿Para qué me voy a empeñar en alisarlo? Se ve lindo, pero cuesta mucho trabajo y se maltrata mucho. Hay veces que nosotras luchamos en contra de nuestra propia naturaleza y no nos aceptamos tal como Dios nos hizo.
Es importante que usted sepa que ahora usted es hija de Dios. Usted pasó de ser creación a ser llamada hija de Dios. Usted es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, usted es princesa del Dios Altísimo. Y las princesas que llevan en la cabeza. Entonces, hay que hablar como princesa. Hay que caminar como princesa. Hay que tratar a los hijos como princesa. Tenga cuidado que no se le caiga su corona. La primera pregunta entonces, ¿quién soy? Soy hija de Dios, hecha a imagen y semejanza de Él. La segunda, ¿qué hago aquí? ¿Para qué Dios me creó? Y ahí usted va a notar Efesios 2:10, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces estamos aquí para cumplir un propósito en el camino correcto. Porque el mundo puede decirle a usted que usted vino a este mundo a ser feliz. Y por ahí, después de lo que sucedió con la pandemia, ¿verdad? Ahora es que vamos a hacer y vamos a deshacer porque el mundo se va a acabar. No es así. Usted y yo estamos aquí para cumplir el propósito en el camino correcto que Dios nos ha trazado. ¿Y para dónde voy? Es la última pregunta que todo mundo se hace. Y que si usted no está segura para dónde va, entonces eso le hace claudicar en un doble pensamiento. Y usted no echa raíces donde Dios la pone. ¿Para dónde usted va? Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Para dónde vamos? A vivir una vida eterna con nuestro Dios. Si aquí en esta tierra, cuando el Espíritu Santo de Dios desciende y toca su espíritu y el mío, este cuerpo no lo puede sostener. Por eso lloramos, por eso gritamos, por eso temblamos. Porque es tal el poder de Dios que el cuerpo humano de esta tierra no lo soporta. Imagínese cómo será vivir eternamente en su presencia adorándole. Usted ya no se va a preocupar qué vestido me pongo. Este ya no me queda, no me combina con los zapatos. A veces ese es nuestro mayor problema. Usted no se va a preocupar si hay para pagar los biles o no. Todo será gozo y adoración en su presencia. Vivir día a día con la convicción de que si viene Cristo yo me voy con Él, es lo que le hará permanecer en el camino correcto. Por eso es tan importante que usted sepa para dónde va. Es tan importante que usted esté segura en la mañana que se despierta: Señor, si tú vienes hoy, prepárame, porque yo me quiero ir contigo. Y en la noche antes de dormir usted le dice: Señor, gracias por este día. Si me sorprende tu venida, acuérdate de mí, Señor, no me dejes. Vivir todos los días con esa convicción y esa seguridad. Y esas tres preguntas le dan a usted la identidad que necesita para saber su propósito. Una mujer con propósito es aquella que ha encontrado en Dios llenar todas sus necesidades emocionales, físicas y espirituales. Todos nacemos con necesidades muy profundas que solo Dios puede llenar. Y aquí yo quiero que usted tome nota.
4 principales necesidades que usted y yo necesitamos llenar. La primera es aceptación. Todas necesitamos sentirnos aceptadas. Así Dios nos creó. Usted está creada para sentir que otros la necesitan. Por eso somos tan buenas madres. Desde que nacen nuestros hijos los apapachamos, decimos en México, los consentimos, no queremos soltarlos, porque fuimos creadas de esa manera. La segunda necesidad que solo Dios puede llenar es su identidad, de la cual hablamos en un principio. Saber que individualmente usted es especial y que significa mucho para alguien. Mire, si usted no tiene una identidad en Cristo Jesús, usted va a buscar su identidad en otro lado. Usted se va a meter en relaciones que solamente destruirán el propósito que Dios tiene para su vida, esperando encontrar en alguien lo que solo Dios puede llenar. Esperando la aceptación de un hombre, la aceptación de compañeros de trabajo, la aceptación aún en el ministerio. Y usted se va a empeñar por agradar a todo el mundo. Créame que usted se va a decepcionar. Si usted se empeña en agradar a Dios, Él no solamente la va a bendecir y la va a ayudar a seguir caminando, sino que la llevará al propósito que Él tiene para su vida. La segunda es la seguridad. Especialmente nosotras las mujeres nacimos con esa necesidad de sentirnos protegidas, de sentirnos amadas, de sentir que alguien provee para nosotras. Especialmente Dios nos creó como vasos frágiles para ser amadas y ser protegidas. La cuarta, el propósito. Esa necesidad de sentirme útil para alguien, de sentir que estoy haciendo algo que verdaderamente vale la pena. Saber que usted tiene una razón por qué vivir. En el caso de personas cristianos, como usted y como yo, esto significa que Dios tiene un plan especial para mi vida. Confiar plenamente en el Señor permitirá que sea Él quien llene tus necesidades más profundas. Y ahí usted anote las citas bíblicas. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito sea el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Cuando usted pone su confianza en el Señor y no en el cheque que usted va a recibir en la semana, la quincena o al mes, usted ve al Dios proveedor de lo sobrenatural. Cuando usted pone su confianza en el Señor en el momento de la enfermedad, usted ve a Jehová Rafa sanando, restaurando y levantándola para su gloria. Pero es necesario venir a confiar en Él primero para que Él supla esa necesidad. Y quiero aquí compartirles una visión que Dios me dio cuando yo oraba por este evento. Yo estaba orando por el evento y de repente vi un pastel muy suculento en mis manos. Se veía delicioso. Cuando alguien lo puso en mis manos, yo lo tomé. Y cuando traté de comerlo, estaba crudo. Y yo dije, no me puedo comer esto, está crudo. Y vino la voz del Señor diciéndome: el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo que hay en ti, cocinará
esta comida sólida que yo te estoy dando. Y es un manjar para ti. Y mientras él me daba esa palabra, me llevó a Hebreos 5:14. Anótelo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero preguntar en esta tarde, ¿aquí hay gente que no ha tomado el paso de fe y ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador? ¿O todos son de casa? Todos ya conocen y han reconocido a Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces estamos hablando con hijas de Dios. Entonces el manjar que Dios trae para usted en esta tarde, usted está lista para recibirla. El Señor no me mandó a traerle leche. El Señor me mandó a traerle palabra sólida. Cuando el Señor me decía, el Espíritu Santo te ayudará a digerir la comida. Será una comida que nutra tu espíritu, que te dará fuerza y te levantará para seguir adelante en el propósito que yo tengo para ti. Ahora bien, es necesario avivar el fuego del Espíritu Santo para que pueda ser capaz de cocer correctamente la comida espiritual que yo te doy. El fuego del Espíritu Santo es capaz no solamente de cocer la comida a temperatura correcta, sino también de traer revelación que viene de lo alto, porque eres de la generación que es pastoreada por mi Espíritu Santo. ¿De qué le estoy hablando? De una comida que viene de lo alto. De eso le estoy hablando. De una comida sólida que usted ya está lista para recibir. Que usted ya pasó el proceso de comer papilla, de comer leche. De que solamente usted en un tiempo tal vez venía una palabra de exhortación, usted se enojaba y se iba. Quiere decir que usted ya está en una categoría que usted va a aprender a recibir la disciplina cuando viene de parte de Dios. Y el Señor le decía, Señor, ¿y cómo es eso? Y me dijo, pregúntales cómo está su horno el día de hoy. Las que cocinamos sabemos, si usted no pone la temperatura correcta en el horno, o se le quema la comida o le queda cruda. ¿Sabe? Hace un tiempo, yo soy de la Ciudad de México y tengo un trasfondo muy pobre. Un buen día alguien le dio a mi hermana un pavo para Navidad, pero el horno de la casa no servía. Así que mi mamá preparó el pavo. Era primera vez en la vida que íbamos a comer pavo. Y lo adornaron muy bonito con su chilito relleno adentro. Bueno, se veía eso suculento. Y lo llevaron a hornear a la panadería. Pagaron para que lo hornearan. Pero la panadería no se daba abasto. Llevaron varios pavos al mismo tiempo y al panadero se le ocurrió subirle toda la temperatura. Estábamos listos para comer esa cena. Era 24 de diciembre, tipo 11 de la noche, porque así se usa ya. Todos sentados alrededor del pavo. Abren ese pavo y era un carbón negro el pobre. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que cuando lo abrieron estaba totalmente crudo. Todo el relleno de picadillo y todo estaba crudo.
Y ahí nos tiene a todos llorando porque no le pusieron la temperatura correcta. Era un manjar para nosotros, algo que nunca habíamos comido. Pero si no se pone en la temperatura correcta, puede quemarse. Para la gloria del Señor, yo ministro en varios lugares. El Señor abre las puertas. ¿Y sabe cuál ha sido uno de los obstáculos que yo encuentro? Que cuando viene palabra de Dios, cuando Dios habla por nombre, la gente viene al frente, es tocada por el Espíritu Santo y se le sube la temperatura, de tal manera que no escucha lo que Dios tiene que decirle. Hello. Hay que aprender a regular la temperatura del Espíritu Santo. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué me estás dando esta palabra? Yo no la entendía. Lo que sí sabía es que era para personas maduras, que estaban listas para recibir esta porción que viene de lo alto. Muchas veces nosotras pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas, como que queremos ayudar a Dios. Quiero decirte esto, hermana, con todo cariño y todo mi amor. No tiene más autoridad el que grita más. Tiene más autoridad el que es poderoso para sujetar su lengua y quedarse callado cuando Dios va a hablar, cuando Dios está haciendo. Hay que aprender a nivelar la temperatura, y cuando es Dios, es Dios. Tú no tienes que meter mano. Deja que el Espíritu Santo trate con la persona. A veces pensamos que si no ponemos la mano, no sucede. No es así. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. ¿Y sabes qué? Él usa a quien Él quiere. ¿O no habló la burra de Baal? Sí. Pero a veces nos metemos. Mira, después de esto yo tuve otra revelación que a mí me impactó. Yo iba camino hacia arriba, iba caminando unas escaleras muy grandes, y de repente vino una revelación de parte de Dios, una palabra profética. Y yo entraba a una oficina, yo sabía que llevaba la encomienda de llevar esa palabra, era una palabra urgente. Y de repente se me atravesó alguien que yo la conozco, la conocí en el pasado. Y ella me dijo: no, yo voy primero porque la revelación es mía. Yo le voy a dar primero la palabra. Y miren, hermanas, yo me revestí de poder, yo no sé de dónde. Y yo le dije: momento, tú no vas a donde Dios me envía. Hermanas, la empujé con toda mi fuerza. Yo me espanté, pastora. Dije: Señor, ten cuidado de mí, Padre. Ten cuidado de mí, Señor. ¿De qué me estás hablando? Vino la revelación de parte de Dios y me dijo: lo que echaste abajo fue la apariencia. Lo que echaste abajo fue solamente la pretensión de la unción del Espíritu Santo. Le voy a decir por qué. Porque a veces pensamos que la unción del Espíritu Santo está en el sudor, en las lágrimas, en el temblor. No es así. Si no, mire cuando Dios le habló a su siervo Jeremías. Estaba encuevado. Jehová no estaba en el terremoto, no estaba en el viento fuerte. Jehová estaba en el silbido apacible. Tú quieres recibir revelación genuina de parte de Dios. Cierra tus puertas. Métete a tu aposento y que nadie sepa que tú estás buscando la presencia de Dios. Y de ahí vendrá la revelación de parte de Dios. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo.
Los dones que hemos recibido son para la edificación de la iglesia de Jesucristo. No son para que yo me vea más bonita. No es para que usted me rinda homenaje a mí. No, no, no. Aquí el grande se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el que ha pagado hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Cuando usted y yo aprendemos a renunciar a los títulos, aún al púlpito, Dios es el grande. Y sabe, donde Dios se engrandece, el diablo huye. Usted no tiene que decir palabra alguna. Mire, me tocó ministrar en un funeral en Puebla. Y yo no sabía qué hacer porque era un pueblo predominantemente católico. Pero la persona que había muerto, que había fallecido, era miembro de la iglesia donde yo fui a ministrar. Y había sido un mes que se había convertido y que se había bautizado. Y me pidieron que si ministraba en el funeral. Y yo le he dicho al Señor, a donde tú me envíes yo voy. Dije, Señor, tú conmigo, Padre. Sí, estaba una hostilidad. Se sentía el cielo de bronce en la atmósfera. Que yo decía, Señor, aquí solo tú. Aquí solo tú. Entramos, yo iba con mi hermana en carne que me acompañó. Ella me dice, Fabi, yo solo volteé a ver dónde estaban las salidas, porque yo dije, de aquí nos van a sacar a palos. Con temor y temblor dimos la palabra. Recibieron la palabra de parte de Dios. Al final vino el hijo de la persona que había fallecido y me dijo, ¿puedes orar por mí? Y le dije, claro que sí. Estaba yo en la entrada de ese patio grande. Cuando yo oré por él, cayó la presencia de Dios de una manera sobrenatural que yo misma me tambaleé. Cuando yo abrí mis ojos, había una línea larga de gente esperando que oráramos por ellos. ¿Qué hace eso? La presencia de Dios. Yo tenía miedo y me escondí detrás de mi Dios. Porque aquí me agarran todas, dije. Pero le voy a decir esto. Las personas de campo, las personas de la sierra son gente muy que ayudan en los momentos difíciles, ¿verdad? Estaban todas estas mujeres, eso sí, mi admiración y mi respeto, limpiando chiles, cortando nopales, cortando papas, limpiando camarón, porque iban a hacer la comida para el funeral. Y yo dije, Señor, aquí tú conmigo, dame de tu gracia. Y voy y les digo, hermano, ¿qué están haciendo? Y me miraron así como, contéstale tú, no, contéstale tú. Y yo, ¿por qué? Ninguna me contestaba. Y dije, pues se ve muy bueno lo que están haciendo. O sea, yo dije, Señor, aquí dame tu gracia. Total que una comenzó a hablarme y me dijo así, estamos limpiando chile, ¿nos quiere ayudar? Dije, ¿cómo no? Dame un cuchillo. No, pues ese es el problema, que ya no tenemos cuchillo, me dice. No te preocupes, mi niña. Les ayudé a limpiar el chile guajillo. Después me agarré los ojos, no le quiero contar, ni tampoco les dije a ellas. ¿Sabes? Cuando ya me dieron el tiempo para dar la palabra, ellas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar que Dios tenía que decir. Porque para poder llevar el evangelio de Jesucristo tienes que hacerte como ellos para que te acepten. Tú y yo no podemos vivir en una burbuja y decir que somos el pueblo escogido de Dios y el de afuera, ¿qué? Tu vecino sabe que tú eres cristiano. Tu compañero de trabajo sabe cuántas horas tú estás metido en la iglesia. Es el Señor hablando, mis hermanas. Gracias, mi niña. Gracias, chiquita. El Espíritu de Jehová
está sobre ti y sobre mí, porque nos ungió Jehová y nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, dice Isaías 61:1. Y esa palabra se cumplió en el Señor Jesucristo. Muchos años antes el profeta Isaías lo escribió, lo profetizó. Pero en Mateo está la confirmación de eso, cuando el Señor es bautizado y declara esa misma palabra, el Señor Jesucristo. Y la Biblia a mí me dice que tú y yo mayores cosas haremos en su nombre. Y a los que creyeren, estas señales seguirán. O al revés, estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Para qué? Para que yo me crea la ungida de Jehová. Si yo tengo el don de sanidad. Y si yo no lo oro por usted, usted no se sana. El que sana se llama Jesucristo de Nazaret. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que bajarle un poquito la temperatura al horno para que no se queme la revelación que viene de lo alto. Hay que aprender a nivelar la temperatura. Y no dice la palabra que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo quiero hacer algo en este momento, porque el Señor me lo ministraba en esta mañana. Hemos visto 3 preguntas muy claras. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Para dónde vas? Y 4 necesidades muy importantes que es necesario que tú encuentres en Dios. No en tus hijos, no en tu esposo, no en tu mamá, no en el ministerio, no en el llamado, sino en Dios mismo. Porque a veces nosotras pensamos que nuestro propósito es ser madre. Ese es un rol que el Señor nos confió. Y sabes, el Señor me lo decía en esta mañana. A lo largo de tu vida te ha tocado desempeñar roles y has estado en posiciones a donde has tenido que dar muestra de tus habilidades que yo te he dado. Pero eso no se limita a mi propósito. Ser madre ha sido un rol que yo te he confiado. Ser esposa es una misión que yo te he dado. Ser hija, hermana y buena compañera ha sido una asignación para tu vida. Pero no lo es todo. Mi propósito para ti es mucho mayor y más grande. Es tiempo que te levantes para que brilles con luz propia y con mi luz cumplas tu propósito, me dijo el Señor. Yo te doy lo que recibí del Padre, lo que el Padre me ha dado, eso te doy. En ti yo cumpliré lo que te he prometido. Hoy te confirmo y afirmo, para cosa grande te he llamado. Y tus debilidades son cosa ligera para mí. Yo no sé si tú te puedes quebrantar con esa palabra, porque yo lloraba cuando la escuchaba, porque escuché muchos nos en mi caminar. Dios me hizo el llamado al pastorado, yo no lo pedí. Dios me dio el don de profecía, yo no lo pedí. Dios se glorifica cuando nosotros ministramos, yo no lo pedí.
sabes, hay que pagar un precio. Porque el día de hoy, ayer estuve en una reunión a donde no aceptaban el pastorado de una mujer. Y por eso negaron la ayuda para toda la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia tenía que ser un varón y no una mujer. Y vas a escuchar a lo largo de tu vida, muchos no. Cuando yo me casé a los 13 años, nadie pensaba que yo iba a poder levantarme. Decían que yo había truncado mi vida. Y ciertamente a los ojos humanos eso fue. Pero ¿sabes qué me ha hecho entender el Señor ahora? Que eso fue un abuso infantil, lo veas por donde lo veas. Yo tenía 12 años y ese hombre tenía 21. Y me manipuló y me conquistó y me dio chocolates que nunca había probado. Y a los 13 años yo estaba casada con él. A los 14 tuve a mi hija, a los 15 tuve a mi segundo hijo. Y ciertamente no había futuro para mí. Pero Dios tenía mejores planes. Dios puso en mi corazón prepararme. Terminé mi secundaria, terminé mi preparatoria abierta. Me recibí como secretaria. Y el Señor puso gente a mi alrededor que fueron bendición, que me hicieron poder moverme a esta nación. Tengo 23 años en Estados Unidos. Mi hija va a cumplir 35 años, se graduó de la universidad para la gloria de Dios. Se casó a los 24 y no a los 13. Todo el mundo decía que mi hija iba a casarse joven como yo y que mi hijo iba a ser un pandillero. Pero Dios tenía mejores planes. Dios para ti tiene mejores planes. Prepárate. No importa qué es. Si te gusta hacer gelatinas, sé la mejor gelatinera, si existe. Si te gusta hacer pasteles, púlete en el trabajo. Que Dios te prosperará. Si decides, te prosperará. Si decides vender tomates, de tomates Dios te prospera. Porque los planes que Él tiene para tu vida y para la mía son de bien y no de mal. El Señor me alcanza en la tercera depresión cuando yo traté de quitarme la vida. Y comienzo a ver su misericordia, su amor, su presencia. Y fue difícil empezar a decir cosas que nunca había escuchado. Como así dice el Señor. Así como saqué al pueblo de Israel a la tierra prometida, así te sacaré a ti. Y vino la pastora, levantó mi rostro y me dijo: es necesario que el pueblo escuche la profecía. Yo salí de servicio porque tenía un mes de convertida. Y le pregunté al pastor: pastor, ¿qué es profecía? Y él me dijo: es un don que Dios te ha dado. Solo deja que Dios te use y la misma gente te va a ir diciendo y confirmando tu llamado. Yo no sabía el precio que tenía que pagar por eso. Y sí, hubo tiempos donde yo me desanimé y donde dije: Señor, yo no abro mi boca más. Te voy a decir por qué. Porque la gente se alegra cuando tú vienes y le dices: siervo amado, así dice el Señor, has hallado contentamiento. Todos dicen amén. Pero cuando tú vienes con una palabra de exhortación, cuando tú vienes y dices: es tiempo de volver al camino correcto, no todos reciben la palabra. Es más, te dicen: no es Dios hablando. A mí me vinieron a decir, yo tenía la Santa Cena aquí y había dado una revelación de parte de Dios, y la puedo decir con toda libertad, que Satanás había pedido varios para zarandearlos, y que lo único que podía protegernos de ese zarandeo era
la sinceridad de parte de Dios, que dejáramos de pretender en la iglesia. Con temor y temblor di la palabra. Tenía yo la Santa Cena aquí y vino una hermana a decirme: hermana, tenga cuidado porque la palabra no es para el pueblo, la palabra es para usted. Hermana, yo dije: Señor bendito. Vine y me hinqué al altar y le dije: Señor, hablé yo, Señor. Y me dijo el Señor: hablé yo, me dijo. Y comienzo con ella. El lunes estaba pidiendo oración por su hija que se volcó en el freeway. Es muy delicado decir así, dice el Señor, si Dios no ha dicho nada. Pero también es muy delicado quedarse callado cuando Dios habla. Porque cuando yo le dije al Señor: Señor, yo no abro más mi boca, no más. El Señor me dijo: o hablas o hablas, porque yo demandaré de la sangre de los que no han recibido la palabra cuando yo la he enviado. Y lo que tú tienes no es tuyo, es mío. Yo te lo he confiado y te voy a pedir cuentas. ¿Y qué le dices a Dios a eso? ¿Sabes qué le dije a Dios? Entonces haz mi boca como trompeta y mi cara como pedernal, Señor. Y dame la fuerza. Y una cosa te pido: no me sueltes de tu mano nunca. Se necesita valor para cumplir el propósito. Necesitas deshacerte de los miedos, de la inseguridad, para poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Quieres que te diga algo? No te empeñes por querer brillar tú y querer promocionarte tú. Deja que sea Dios quien te levante. Cuando es Dios, no hay hombre que pueda detenerte. Yo no conocía a la pastora. Es un privilegio estar aquí. Cuando yo hablé por teléfono con ella, me dijo: el Espíritu Santo me dio testimonio de quién es usted. ¿Y sabes qué hice? Doblé mis rodillas y le dije: Señor, gracias, porque todo lo que soy y lo que tengo es tuyo, Padre. Nada es mío, todo lo he recibido de ti y todo es para la gloria de tu nombre, Señor. Yo estoy aquí para decirte: Dios tiene un propósito en tu vida. Deja que sea Él quien lo cumpla. Deja que sea Él quien te prepare. Escóndete bajo las alas del Señor. No pelees tú en tu propia fuerza. No mires a los demás. Mira al Señor. Mantén tu mirada fija en Él. Que el que ha comenzado la buena obra en ti la perfeccionará. Y quiero decirles algo: para poder cumplir tu llamado, para cumplir tu propósito, no tenemos que ignorar las acechanzas del enemigo. Usted y yo sabemos que tenemos un adversario que se empeña todos los días en detenerte. Ese es su plan, ese es su trabajo. Y te voy a decir algo: con decirle: diablo cochino, esto no pasa nada. Pero si tú te levantas adorando a un Dios vivo, si tú te revistes de gozo, si tú te revistes de su poder, ignorando lo que Él trate de decirte: oh, ya viste tu refrigerador, te hace falta esto, ya llegó el bill de la luz, ya llegó. Él trata de bombardearte. Pero si aún con todo y eso tú te mantienes en el gozo, en la adoración a tu Dios, tú declaras que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, que Él te lleva de gloria en gloria y de aumento en aumento, entonces el poder de Dios se manifiesta en ti. Y aunque el enemigo trate y trate, no podrá quitarte el propósito para el cual Dios te ha llamado.
Y quiero darte esta palabra. Esta es una herramienta que el Señor me daba y quiero que la notes. Apocalipsis 12:11 dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando tú tengas tiempo, vas a venir al libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Es la visión de Juan en la isla de Patmos. Y él ve cómo el dragón y la serpiente antigua son echados al lago de fuego y azufre. Y él declara en el versículo 11, y ellos, o sea, nosotros, han vencido por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando viene la culpa, cuando viene el enemigo a atacarte y a decirte no eres suficiente, te equivocaste, le fallaste a Dios, tú vienes y declaras: la sangre de Jesús es suficiente para limpiarme. El Señor ya derramó hasta la última gota de su sangre por mis errores y mis pecados, por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y aquí el Señor ministraba mucho mi corazón, porque especialmente nosotras las mujeres somos especialistas en maquillarlo todo, en decir todo está bien. Oh no, mi hija, uy, se acaba de sacar la beca, anda, feliz, ora, hace su devocional. Uy, no, tengo hijas perfectos. Somos bien especialistas, porque nos da miedo la crítica, que nos juzguen. Pero solo así vas a vencer las acechanzas del enemigo, cuando tú con la palabra de tu testimonio declaras de dónde Dios te sacó. Sí, yo antes era chismosa, ya no soy. Sí, antes yo era peleonera, ya no soy, ya Dios me transformó. Esa es la palabra de tu testimonio y mi testimonio. Pero a veces nos da vergüenza decir de dónde Dios nos sacó. Y solo así se vencen las acechanzas del enemigo. Y nosotros menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Es decir, que estemos dispuestas a morir por Cristo. Que tengamos la convicción de que para nosotros el vivir es ganancia y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, pastor. Que tengamos esa convicción. ¿Sabes? En una ocasión ministramos liberación a alguien que Dios liberó del satanismo. Y eran mis principios. Yo no había aprendido a atar el espíritu de venganza cuando se termina de ministrar. Y venía yo manejando en la noche y se me presentó el enemigo así tal cual. Y yo hice el alto y me dijo: te voy a matar. Y en ese momento, mis hermanas, ahora yo lo pienso y me tiemblan las piernas. Pero en ese momento le dije: mátame. Si mi Dios te lo permite, este cuerpo aquí se queda, pero mi alma estará adorando a Dios en esta noche, porque mi alma le pertenece a Cristo. Nunca más se volvió a aparecer. Cuando tú y yo estamos dispuestos a morir, y no nada más muerte física, sino también morir al pecado, morir a nuestros deseos. Mira, yo te felicito que estás aquí a las 8 de la noche en sábado, porque mucha gente anda en el bailongo, ¿sí o no? O en la quinceañera. Pero tú decidiste estar aquí recibiendo la palabra de Dios. Su casa es casa de oración y puerta del cielo. Si el Señor nos encuentra aquí, gloria a Jesús, porque nos vamos directo. Cuidado si estás en el bailongo y el Señor viene, ¿no? Aleluya.
No, y si de repente te tocan la favorita, ¿no? Yo sé de qué le hablo porque de ahí el Señor me sacó. Yo pensaba que esa era mi alegría. Yo vivía una vida de abuso. Entonces el sábado era día de limpieza. Me levantaba temprano y prendía el estéreo a todo volumen. Aprendí a bailar con la escoba. Y esa era el alma de la fiesta. Todo el mundo me esperaba. No sabían que dentro de mí había una gran tristeza. Pero cuando viene Cristo, Él cambia mi lamento en gozo. Cuando viene Cristo y me toca, yo no quise separarme de Él nunca. Yo dije, yo quiero más de eso. Job 42:2 dice así. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hoy tú llevas una lección. Yo me sorprendí del mensaje, cómo Dios me lo dio, porque casi nunca me lo da así. Pero así, mira, hasta con tarea. Para que estudies en tu casa. Es un manjar que Dios les envió, mis hermanas. Porque Dios las ama. Porque ustedes son mujeres maduras en el Señor que estaban listas para recibir esta palabra. Y entonces cuando Dios viene y Él hace, usted solo levanta sus manos y le da gracias, Señor, gracias porque tú harás. Y quiero cerrar con esto porque vamos a tener un tiempo de ministración, si me permite, pastora. Dice Salmo 138:8, que fue con el que abrimos, pero este es de la versión del lenguaje actual. Y dice así: Dios mío. Y yo quiero que usted lo repita conmigo. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Me gusta mucho esta versión del lenguaje actual. Leímos en el primero, es la versión Reina Valera, que dice lo mismo pero diferente.